Cordial saludo a todos, mi nombre es Angélica María Zambrano, pertenezco al grupo 73 del curso de personalidad y vengo a hablarles de las teorías de la personalidad. En el siguiente OBI se presentarán 6 mapas mentales, cada uno con las teorías de la personalidad que dan cuenta de las perspectivas biológica, cognitiva, del aprendizaje, humanista, de los rasgos y psicoanalítica. Los objetivos de este OBI son descubrir los principales postulados de cada teoría de la personalidad con sus autores más representativos y apropiar las ideas de cada teoría para el estudio del ser y la conducta de cada individuo. La primera teoría es la teoría biológica. Su principal postulado establece que el estado de ánimo de una persona, su nivel crónico de actividad o el grado de reacción emocional en respuesta a un estímulo ambiental puede reflejar de manera directa individualidades en la biología hereditaria. El primer autor es Eysenck, quien habla de 3 dimensiones para describir la personalidad. El psicoticismo. Las personas con altas puntuaciones en esta dimensión son frías, egocéntricas, impulsivas y agresivas. Extrovertido. Las personas son sociales, comunicativas, desinhibidas, activas, habladoras y dominantes. Neuroticismo. Las personas tienen cambios de humor frecuentes, suelen estar preocupados, ansiosos, deprimidos y sentirse culpables. El segundo autor es Jeffrey Gray, quien explica las diferencias entre individuos a partir de variables relacionadas con el sistema nervioso y se basa en la agrupación de distintos rasgos de la personalidad en dimensiones superiores a través de técnicas de análisis estadístico. Además, describió 2 mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias de comportamiento. La primera es la ansiedad y el mecanismo de aproximación conductual, y la segunda es la impulsividad y el mecanismo de inhibición conductual. La teoría cognitiva establece que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. En sus principales postulados, resalta la personalidad como un sistema de múltiples estructuras y procesos. Reconoce una naturaleza multidimensional en las funciones mentales. El primer autor es George Kelly, quien planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo, como una manera de construir o interpretar el mundo. La idea central de su teoría es que una persona anticipa los eventos por medio de la observación de patrones y regularidades. El segundo autor es Bandura, quien estableció que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. De igual manera, juegan un papel importante las expectativas internas de los individuos. Además, consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. El autor Mitchell se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las diferencias conductuales. A partir de estos estudios, se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones. El autor Rotter presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del reforzamiento. La teoría de los rasgos. Esta teoría se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. La gente muestra amplias predisposiciones a responder de determinadas maneras, las cuales están organizadas de manera jerárquica. El primer autor es Gordon Allport. Según Allport, estos rasgos están influenciados por nuestras experiencias de la infancia, nuestro entorno actual y la interacción entre ambos. Además, categorizó los rasgos en 3 niveles: rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. El segundo autor es Raymond Cattell, quien agrupó los rasgos de la siguiente forma: A. Comunes contra únicos. B. Superficiales contra fuentes. C. Constitucionales contra moldeados por el ambiente. Y D. Los dinámicos contra habilidad y temperamento. El autor Eysenck definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente. Además, propone una estructura dimensional y jerárquica de la personalidad basada en los rasgos que la configuran, lo cual se denomina PEN,
psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Las características que posee la teoría de los rasgos son la responsabilidad, sociabilidad, amabilidad, apertura y neuroticismo. En la teoría del aprendizaje, los individuos nacen en blanco y es el ambiente el que determina la personalidad debido a la moldeabilidad de éste, no solo en la infancia sino también en la etapa adulta. La conducta es un producto del ambiente que tiene estímulos reforzadores para incrementar la incidencia de dicha conducta. Esta teoría hace énfasis a la especificidad situacional, restando la importancia a las manifestaciones internas. El primer autor es Iván Pavlov, quien estableció el condicionamiento clásico. Pavlov estableció un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro, que no provoca una respuesta, puede llegar a provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. El autor Skinner propuso el condicionamiento operante. Skinner estableció que el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje donde la conducta se controla con las consecuencias. Además, los comportamientos que se refuerzan tienden a mostrarse en más ocasiones, mientras que los comportamientos que son castigados se extinguen. Albert Bandura propuso el aprendizaje social, ya que establece que la conducta se aprende con la interacción social, ya que de cierta manera seguimos el ejemplo de los demás o imitamos su conducta. Piaget propuso un enfoque constructivista. La construcción del aprendizaje se va produciendo día a día como resultado de la interacción del ambiente y de las disposiciones internas de cada individuo. La teoría humanista tiene los siguientes postulados. Sustenta la idea del hombre como ser humano verdadero e integral. El hombre tiene una motivación positiva y que conforme a cómo evoluciona en la vida va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento. La persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. El primer autor es Carl Rogers, quien estableció que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que tengan un componente benéfico. Establece que esta es una teoría que busca la motivación y se involucra en los sentimientos de la persona, buscando una muy buena autoestima del individuo. La persona desde que nace viene con una serie de capacidades, las cuales se han denominado tendencia a la realización. Cuando el individuo descuida el potencial innato, hay una tendencia a que se vuelva un ser rígido, defensivo, coartado y a menudo se sienta amenazado y ansioso. El segundo autor es Maslow, quien estableció una pirámide de las necesidades que tiene más importancia en nuestro bienestar para que nuestras acciones se dirijan con el objetivo de cubrirlas. Además explica que si no se resuelve la primera, muy difícilmente se llegará a abarcar la segunda y las demás. El primer nivel de esta pirámide es la necesidad fisiológica, que consiste en lo fundamental para nuestra supervivencia. La necesidad de seguridad consiste en la tranquilidad y estabilidad al obtener empleo, recursos, familia, seguridad y moralidad. Necesidad de afiliación o pertenencia. En esta entra la parte psicoafectiva, pues desarrollamos la aceptación, amistad, relaciones sociales, pertenecer a un grupo social y búsqueda de pareja, pues los seres humanos necesitamos ese calor humano. Necesidad de reconocimiento o autoestima. Aquí parte la autoestima alto, que es la confianza, el autorrespeto, mi éxito, logros, competencia, maestría y libertad. También la autoestima bajo, que es el reconocimiento de los demás hacia mí, atención, reputación, fama o estatus. Necesidad de autorrealización, que es el liderazgo, creatividad, resolución de problemas, visión global, no ser prejuicioso y espontaneidad. Finalmente, la teoría psicodinámica tiene los siguientes postulados. El comportamiento de las personas está determinado por pensamientos, deseos y recuerdos inconscientes, preconscientes o conscientes. Los recuerdos inconscientes se pueden hacer conscientes por medio de la asociación libre y la interpretación de los sueños. En el desarrollo individual se ve reflejada la importancia del yo y la influencia de los factores sociales y culturales. Los individuos funcionan de acuerdo a un principio de placer, buscan la gratificación placentera de aquellos impulsos.
Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en la que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de estas etapas psicosexuales. El principal autor de esta teoría es Sigmund Freud, quien estableció que las personas poseen 3 estructuras que aparecen dentro del desarrollo de la vida. El ello es la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. El yo se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente y busca satisfacer los deseos del ello en el mundo exterior. Sin embargo, a diferencia del ello, actúa bajo el principio de realidad. Por medio del razonamiento inteligente, el yo busca demorar la satisfacción de los deseos del ello hasta que se pueda garantizar la gratificación de manera más segura. El superyo, cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción de deseos, sino que empieza a entrar en juego el componente moral, lo cual se ha denominado superyo, el cual tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Freud estableció 3 niveles de conciencia: lo consciente, que incluye los pensamientos de los que una persona está consciente en todo momento; lo preconsciente, que tiene contenido mental del cual la persona fácilmente podría hacerse consciente si le presta atención a ellos; y lo inconsciente, en él se encuentran todos los deseos o recuerdos reprimidos del sujeto, considerados inaceptables y a los cuales no se tienen acceso. Freud también propuso las etapas psicosexuales, que es la etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y la etapa genital. Además, propuso de que en la etapa fálica, de no darse una adecuada identificación con los progenitores, se forma lo que en los niños se conoce como complejo de Edipo y en las niñas el complejo de Electra. El complejo de Edipo se refiere a que el niño siente que está compitiendo con su madre por la posición de su padre. Y el complejo de Electra, una chica siente que está compitiendo con su madre por el afecto de su padre. Para concluir, tenemos que las teorías anteriormente mencionadas permiten la comprensión del comportamiento de cada individuo, el cual varía dependiendo de los aspectos biológicos, los factores proporcionados por el ambiente donde se encuentra y los pensamientos que tiene frente a cualquier situación. A continuación se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este OBI y de los mapas mentales. Muchas gracias.